Estamos en comunicación con nuestro amigo colaborador, periodista y analista, desde luego Moisés Mora Cortés, a propósito de pues la llegada al gobierno del señor Enrique Alfaro. Le decíamos, un hombre que ha tenido una trayectoria creciendo en los últimos años como alcalde primero y después como postulante al cargo allá en Jalisco por Movimiento Ciudadano. Alguien que siempre ha puesto sus condiciones porque sus objetivos han sido muy claros y por eso queríamos tener contacto con alguien que conoce muy bien esta trayectoria y además el ambiente político en Jalisco, que es nuestro corresponsal Moisés Mora. ¿Cómo estás, mi querido Moisés? Gracias por esta comunicación. ¿Cómo llega? ¿Cuál es la expectativa con el gobierno de Enrique Alfaro? Y además pues se le identifica ya como un personaje realmente de peso en lo que es la oposición contra el hoy López Obradorismo que prevalece en el ambiente político nacional. ¿Cómo estás, mi querido Moy? Igualmente, muy querido Jorge, un placer saludarte, al igual que por supuesto al auditorio de Disyuntiva. Y sí, como bien refieres, pues quien figura el caso de Enrique Alfaro aquí en Jalisco, pues siempre ha sido un personaje intenso, polémico, de combate, ha formado parte de tres distintas corrientes políticas o partidos políticos aquí en la entidad, y en gran medida en todos ellos, en los previos, por lo menos antes de llegar ahora a crear Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, él formó parte del PRI, por algún tiempo también se sumó a las filas del PRD cuando López Obrador se lanzó a la presidencia de la República en 2006 y 2012. Sin embargo, en estas dos organizaciones políticas dejó evidenciado los rezagos, las incongruencias, las, digamos, falsedades o simulaciones respecto del ejercicio político, y eso llevó o le ha derivado a construir escenarios distintos, incluso propios, llevando riesgos de perder elecciones locales, que fue en el caso inicialmente en Tlajomulco, donde fue posteriormente alcalde, al igual que por supuesto en Guadalajara, donde ya ejerció su representación pública y posteriormente se incorporó ahora a la campaña y posteriormente, exactamente el día de ayer, a asumir la gobernatura del estado. Sin embargo, a la luz, por supuesto, de las evidencias de aparentes rezagos políticos e institucionales con la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la digamos los criterios de operación de distintas dependencias y el manejo del presupuesto hacia orientación más social, más de programas de beneficencia que de estímulo, de promoción y de desarrollo a la propia economía del país, es lo que ha incidido un poco en la colaboración o la participación de un Enrique Alfaro exigente de la soberanía, reclamando que no se intervengan a través de las figuras estas polémicas de los delegados federales, que ha sido digamos controvertido particularmente las entidades en donde se ha decidido por delegados que previamente pugnaron en elecciones con los ahora mandatarios electos, ¿no? El caso particular de Enrique Alfaro ha sido muy incisivo, puesto que, aunque con respecto a su delegado federal aquí en la entidad, que es Carlos Lomelí, él prácticamente le duplicó el número de votos a Lomelí con respecto a su proceso electoral. Entonces él refiere efectivamente que su soberanía, su condición de ser electo popularmente por la gran mayoría de los jaliscienses le da la suficiencia para decidir lo que tenga que ver con el manejo y la conducción de las actividades, digamos, públicas de nuestra entidad. Como punto de referencia, te quiero comentar en lo contemporáneo, cuando tomó protesta Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre, la recepción que le dieron al mandatario en términos de seguridad pública, por lo menos en la entidad, fue el asesinato de 6 personas en una aparente disputa de territorios delincuenciales aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy 6 de diciembre, ayer 6 de diciembre, pero hoy amaneciendo en su segundo día prácticamente de ejercicio gubernamental, amanecen asesinados 5 personas también en una finca cercana a la zona sur de la entidad, de la zona metropolitana. Entonces el riesgo y el reto más importante ahora es que, si bien es cierto hay diferencias y enconos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque envió a
a la toma de protesta a su secretario de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también lo es que la afrenta que ambos están, digamos, asumiendo, López Obrador y Alfaro Ramírez, es precisamente una acción intensa delincuencial que no tiene miramiento alguno con respecto a los entornos en donde ejercen sus, digamos, actividades delincuenciales. Por igual van con familias, con mujeres, con niños, con ancianos, y precisamente, aunque hoy fue el caso solamente de adultos, en el interior de una finca, una vivienda en la zona sur de la metrópoli Tapatía, está claro que mientras hay las diferencias políticas entre ambos personajes, o antaño unidos y aliados políticos, ahora la diferencia se enmarca de manera muy intensa, puesto que coloca de frente como delegado federal a quien fue su contrincante en la elección pasada. Entonces el tema en gran medida, con un Enrique Alfaro intenso, polémico, incluso provocador, él tiene, digamos, denominadores comunes con Andrés Manuel López Obrador en la intención de reformar, por ejemplo, la Constitución, de recomponer las instituciones, de dar una sacudida al entorno, puesto que evidentemente, al igual que dicen uno y otro, pues los modelos han caducado y se resultan incompetentes a las expectativas de los propios habitantes, de uno por el lado de Enrique Alfaro de la entidad en Jalisco y por el otro de la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador. Lo que se espera es que al margen de constituir una especie de bloque de gobernadores en contra de López Obrador, se espera que haya en el camino futuro consensos y acuerdos mínimos para que las cosas caminen de la manera más objetiva y responsable posible, puesto que mientras las diferencias se siguen presentando de manera intensa, de manera contemporánea en nuestra entidad y en el país, pues los malandrines siguen haciendo de las suyas, atacando, robando y asesinando en cuanto al entorno en el que se encuentran desenvolviendo sus disputas de carácter local o de negocios, pues particularmente, porque se trata de, a final de cuentas, objetivos de carácter económico ahí. Así es, Moy, sí, y a la luz justamente de estos actos de violencia que se han definido también como una contraofensiva del cártel Jalisco por la búsqueda justamente del Mencho, desde esta ofensiva que ha lanzado el gobierno estadounidense en su búsqueda y todos estos actos muy violentos. Ya el secretario de Seguridad actual, Alfonso Durazo, ha definido a Jalisco como uno de los principales focos rojos del país. Y a la luz de esta problemática es que gustó mucho entre analistas y entre la opinión pública el pronunciamiento de señor Alfaro al decir que, número uno, reconocer que no puede el Estado solo, que necesita el respaldo de la federación, pero que en el tema tampoco está muy de acuerdo en la militarización permanente, y sobre todo la frase de que en el Estado no habrá perdón y olvido para los criminales, sino que va por ellos, va con la justicia con esa firmeza. Esto le da y lo envuelve al hoy gobernador flamante de Jalisco en una especie de figura emblemática que va a poder ser el referente opositor, pero no opositor a ultranza, no opositor radical, sino de una oposición justamente pensada, inteligente a lo que es hoy el gobierno casi hegemónico de López Obrador. ¿Tú le ves el peso específico suficiente para catalogarlo así también, mi querido Moy? Sin duda, lo que pasa es que en gran medida explica su, digamos, rebeldía, su espíritu de combate, su ánimo de transformar el entorno, pues naturalmente sacude conciencias de una clase política e incentiva que esta misma, una clase política, digamos, anquilosada, acostumbrada a los procesos y a las formas más que a los resultados y a las acciones, y tal cual en su toma de protesta ayer dijo que este gobierno el suyo, el de Enrique Alfaro, será evaluado por resultados y acciones, no por alaracas o expresiones o declaraciones, sino por resultados efectivos. Y en gran medida lo que le ha resultado
digamos, positivo al propio Alfaro Ramírez, que le ha permitido llegar primero a la alcaldía de Guadalajara y después a la gubernatura del estado, es que efectivamente acompaña sus dichos con los hechos, y eso favoreció a la opinión pública y a la ciudadanía en general en Jalisco, que le dieron voto de confianza para caminar las cosas como deben de ser. Luego de un sexenio plagado de corrupción, de impunidad, de tracalerías y de incompetencias y de irresponsabilidades y de nulos resultados por parte de Jorge Aristóteles Sandoval. Entonces, al menos en la acción, en el ejercicio y en la demanda, el discurso, digamos, renovador, comprometido, que busca que sean escrutados por los propios ciudadanos, eso le ha favorecido el abrevar hacia su lucha muchas voluntades. Por lo pronto, ayer fue arropado por más de 12 gobernadores, una gran cantidad de alcaldes también de distintas regiones del país, también estuvieron presentes distintos líderes nacionales, tanto del sector privado como políticos, y también del ámbito de la academia y de la universidad. Entonces eso incide en, digamos, son las voces que quieren escuchar los actores políticos y las acciones que demandan también los propios ciudadanos, lo que favorece que la figura política de Enrique Alfaro vaya creciendo de manera intensa frente a gobernadores que prácticamente han agachado la cabeza y decir sí. En aras de disponer de los recursos, en aras de disponer seguramente de impunidades o de complicidades con la nueva administración, al margen de la propia original promoción que les hayan hecho en sus entidades, porque por ejemplo prácticamente los gobernadores de PRD, de PRI o de Acción Nacional que hay, bueno, salvo Acción Nacional, por lo que corresponde a los del PRI y los del PRD, prácticamente han guardado silencio y se han mostrado sumisos y cautos, a lo mejor en aras de no ser afectados en un recorte presupuestal, para tampoco quedar mal con su propia gente en sus regiones, ¿no? Así es, pues que sea para bien, estaremos viendo, por eso es importante no perder de vista al gobernador Enrique Alfaro, a este personaje, a este actor político. Vamos a ver si su figura crece, sobre todo en base, como él mismo ha dicho y prometido, en base a sus resultados, y si su propia figura en lo personal y en lo político crece o se diluye a lo largo del tiempo, porque pues sí, sabemos que el mismo poder y la problemática tan grande que enfrenta el estado de Jalisco, pues también está el riesgo siempre del desgaste, ¿no? Del desgaste prematuro, el desgaste anticipado, pero pues parece que hoy Jalisco tiene gobernador, y esperemos que por el bien del estado así sea, mi querido Moisés. Gracias por este análisis, tú que conoces de primera mano, claro, y pues que sea enhorabuena para todos los jaliscienses, como tú y como tu querida esposa, mi querido Moy. Muchas gracias, mi querido Jorge, esperemos que efectivamente así sea, si no estaremos ahí puntualmente en Disyuntiva TV reportando este mismo suceso, y reitero, aunque ciertamente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presente en la toma de protesta, le tendió la mano y le ofreció colaboración y coordinación de trabajo, el día de ayer pues no estuvo presente el delegado federal Carlos Lomelí en este acto de ejercicio de trabajo, y tampoco se hizo presente o no fue invitado o convocado a las sesiones de trabajo conjuntas de seguridad, claro, que convoca o organiza el gobierno estatal, y hoy por la mañana tampoco estuvo presente en Casa Jalisco respecto a este mismo tema. Sí. Comenzó la sesión de trabajo a las 7 de la mañana, pero la expectativa, digamos, de quienes analizamos lo público es que necesariamente tendrá que ocurrir la coordinación, ahora sí que de manera obligada, y porque naturalmente las circunstancias lo exigen, y la ciudadanía estaremos puntualmente escrutando y señalando y observando este tipo de circunstancias y dando cuenta pública de lo que ocurre, para incidir en que la presión ciudadana favorezca resultados como de la envergadura que hoy se demandan de acuerdo con los retos que se están enfrentando de manera contemporánea. Un abrazo para todos, que tengan todos muy buen día. Que así sea, mi querido Moisés, muchísimas gracias como siempre por esta participación. Un placer, activa, como siempre. Muchas gracias. Gracias, mi querido Moy.